El viernes pasado, el presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea un veto parcial a las reformas al Código de la Democracia que fueron aprobadas en diciembre por el Pleno. En total son 18 objeciones que guardan relación con las circunscripciones territoriales, la licencia sin remuneración para los dignatarios que opten por reelección inmediata y gastos de campaña. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El veto al Código de la Democracia, en efecto, como lo dijo María del Carmen, llegó el pasado viernes y ahora ya está en manos de la comisión respectiva, la Comisión de Justicia, cuya presidenta, la licenciada Jimena Peña, está ahora mismo en nuestros estudios. Le damos la más cordial bienvenida, asambleísta Peña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con ustedes. Un gusto poder iniciar el año dialogando a través de la señal de FM Mundo. Gracias por su tiempo, asambleísta. Seguramente usted a estas alturas ya tiene un mapa, por llamarlo de alguna manera, una primera apreciación respecto de estas 18 objeciones que el presidente de la República ha planteado al Código de la Democracia. Sí, hemos revisado de manera ya general este veto, que no es nada más que una herramienta adicional que tiene el proceso de construcción de leyes para, a través de las observaciones del colegislador, fortalecer en este caso la reforma al Código de la Democracia. Yo creo que es necesario enfatizar que la Asamblea en su proceso aprobó 169 artículos, 11 disposiciones transitorias y una disposición final. Estas 18 objeciones no representan ni un 10% del contenido total de la reforma, lo cual quiere decir que el Ejecutivo, de manera mayoritaria, está de acuerdo con el trabajo que hizo la Asamblea Nacional en temas como financiamiento de campañas, en los temas de control electoral, los temas de inclusión, donde incluimos mujeres, jóvenes y demás. Estas 18 objeciones, algunas son de forma, y algunas, como usted menciona, el tema de los distritos, que a mi criterio es el tema más controversial de esta objeción presentada por el Ejecutivo. Analicemos, usted veo que tiene aquí una matriz en sus manos, lo que aprobó la Asamblea y lo que sugiere a través de su veto el presidente en materia de distritos electorales. En el tema de distritos electorales hay una objeción que pretende eliminar un inciso del artículo 150 de la ley vigente que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y realmente ahí surge la mayor controversia, porque de acuerdo a un dictamen reciente de la Corte Constitucional, donde en relación al veto al Código Orgánico Integral Penal, la Corte en su interpretación dio algunos lineamientos de los alcances que puede tener el rol de colegislador en torno a una reforma aprobada y los alcances que puede tener en relación al veto. Por ejemplo, asimismo, cuando el Ejecutivo hizo o planteó o cuestionó la constitucionalidad de un artículo que no había sido aprobado en el Código Orgánico Integral Penal, la Corte planteó que el Ejecutivo, el colegislador, no puede, no debería pronunciarse sobre temas que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Y algo similar ocurriría con esta objeción presentada en relación al artículo 150 del Código de la Democracia, donde se pretende eliminar un inciso de un artículo que no fue reformado por la Asamblea Nacional. Eso le veo un tema bastante complejo, porque hay un dictamen de la Corte reciente con un análisis que es muy similar a lo que está pasando en este veto, y lo que yo creo ocurrirá es que probablemente la comisión o la opinión mayoritaria de la comisión será la ratificación de este artículo en lo aprobado por la Asamblea Nacional. Creo que según lo que he revisado, los comentarios de algunos legisladores, creería que mañana la comisión probablemente pueda razonar en ese sentido. Sin embargo, el día de mañana la comisión recién aboca conocimiento. A partir de mañana vamos a iniciar el tratamiento integral del veto y pues esperamos luego de eso tener ya mayor claridad sobre cuál sería la recomendación que la Comisión de Justicia le haría al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, la voz cantante la tiene usted como presidenta de la Comisión de Justicia y en suma la ponente en este caso que fue de las reformas al Código de la Democracia. Mire, el presidente Litardo ha liderado
un esfuerzo importante de consenso. Y más allá de que yo pueda ser la ponente de este informe, es fundamental que lo que apruebe la comisión refleje no la voluntad de un presidente o de una presidenta de comisión, sino el consenso que se pueda generar dentro de la Comisión de Justicia. Hemos trabajado así con todos los integrantes de la comisión y creemos que es lo acertado. Mi posición será la posición que la comisión debata y pues la posición de la comisión será la que refleje la mayoría de sus integrantes. Ahora, como miembro de Alianza País, usted seguramente tendrá el pedido de la ministra de Gobierno o de su emisario para que de alguna manera se dé apoyo a esta objeción particularmente enviada por el Ejecutivo. En este sentido, mire, más allá de lo que podemos creer, estando incluso de acuerdo con el tema de que los distritos afectan la proporcionalidad de nuestro sistema electoral, tenemos en este sentido que considerar lo que es constitucionalmente posible. Y como le dije, al haber un dictamen de la Corte con un tema muy similar, reciente, el mes pasado, en torno al alcance que puede tener el veto del Ejecutivo, esto va más allá de las voluntades políticas, sino se trata ya de un tema de constitucionalidad que como legisladores debemos cuidar. ¿Qué pasa con respecto a la licencia sin remuneración para quienes siendo dignatarios se postulan a la reelección inmediata? Ahí hay una propuesta del Ejecutivo en relación a obligar que los legisladores que van a una reelección tengan que delegar, en este caso principalizar a los alternos o delegar, pedir una licencia sin remuneración desde la inscripción de la candidatura. Los que pueden serán, ¿no? Porque es solamente por 2 ocasiones. Así es, los que pueden ser reelectos. En este sentido, la Asamblea lo que había aprobado es que esta licencia sin remuneración sea mandatoria desde el inicio de campaña electoral, que son 45 días. En este sentido, el veto del Ejecutivo lo que hace es plantear a la Asamblea que esta licencia obligatoria sin sueldo no se dé desde el inicio de campaña, sino se dé desde la inscripción de la candidatura. Es decir, estaríamos hablando aproximadamente 100 días previos al día de las elecciones. Esto sin duda debe ser puesto en conocimiento de los demás legisladores. Sin embargo, en lo personal creería que en el hecho de que una persona que ejerza un cargo de elección popular se ve obligado a pedir una licencia sin sueldo 100 días antes de las elecciones, eso podría traer algunas complejidades en torno al cumplimiento de esta persona que ha sido electa para ejercer un cargo, para tener ciertas responsabilidades, y me parece que exigir una licencia sin sueldo con mucha anterioridad al día de las elecciones podría traer complejidades en torno a las funciones que ese dignatario electo pues tiene que cumplir. Sin embargo, es un tema que se podrá pues a consideración y será interesante escuchar los criterios de los legisladores y en base a ello pues dentro de la comisión también generar una recomendación a la Asamblea. Pero suena razonable que 100 días antes deje el cargo de legislador, encargue a su alterno, no va a quedar vacante ese lugar, no va a quedar sin representación la provincia y se ocupará, en el caso de los legisladores exclusivamente estamos hablando, de hacer campaña de manera libre y a tiempo completo. Sabe que en el caso de los legisladores no sería tanto el problema, pero además recuerde que no se puede hacer campaña sino cuando inicia la campaña electoral. De acuerdo, pero tendrá que coordinar acciones, movilizaciones. Sin sueldo, sin poder hacer campaña electoral. Pero recuerde que esto no se aplica solamente para legisladores, para cualquier dignidad que vaya a una reelección. Esto implica también prefecturas. Que no corresponden en estas últimas elecciones, alcaldías, ¿no? Concejalías, pero recuerde que esto queda ya rige para de aquí en adelante. Así es. Entonces, las complejidades que puede tener dentro del territorio una provincia sin alcalde 100 días. Pero operaría la subrogación asambleísta. Sí, en efecto. En lo personal no estaría de acuerdo, sin embargo, insisto, es importante y necesario escuchar los criterios de todos los legisladores y como le he manifestado, lo que recomiende el informe de la Comisión de Justicia será el sentir de la mayoría de legisladores que la integran.
Respecto del veto alrededor de los gastos de campaña, ¿qué es lo que aprobó la Asamblea y qué es lo que plantea el Ejecutivo? Realmente en todo lo relacionado a financiamiento de campaña no hay ningún aporte adicional. Eso quiere decir que el Ejecutivo está de acuerdo con lo que ha aprobado la Asamblea Nacional. Lo único es relacionado en el artículo 223, donde la Asamblea aprobó una figura de reintegro del 50% de los valores por promoción electoral para aquellos candidatos que por segunda ocasión se lanzan y no obtienen un mínimo porcentaje de votación del 4%. Ahí también hubo un debate importante en torno a cómo frenar esas aventuras electorales que se han visto en los últimos años financiadas con fondos públicos, que incluso se han prestado para casos de corrupción entre figuras que se lanzan a una candidatura sabiendo que no tienen la mínima posibilidad de ganar y que luego reciben el llamado vuelto por parte de ciertos medios de comunicación que reciben fondos públicos para el pautaje. La Asamblea, en un debate responsable, tratando de respetar, por supuesto, el derecho que tiene cualquier ciudadano de postularse, pero también estableciendo un mínimo control para que, insisto, el Estado o los fondos públicos no sean usados para financiar aventuras electorales. Pero aquí, en este sentido, lo que hace el Ejecutivo es plantear una modificación estableciendo que las organizaciones políticas deban presentar informe de estos gastos. Es decir, eliminan esa obligación del candidato que por segunda vez de devolverle 50% de fondos públicos y dicen que lo que debe haber es un informe por parte de la organización política de cómo se usaron los fondos. Pero igual nos parece que no ha habido el conocimiento necesario en torno a este tema, porque estos recursos para promoción electoral no es que van a la organización política, se paga directamente al medio de comunicación. Entonces creemos que la propuesta del Ejecutivo realmente desconoce cómo se entrega este fondo de promoción electoral que va directamente a los medios de comunicación. La organización política muy poco interviene en eso porque va directamente al medio. Insisto, se elimina una figura que, según las entrevistas que yo he dado, se percibía de muy buena manera el hecho que la reforma establezca un mínimo de garantías para evitar que personas, insisto, que no tienen posibilidades de ganar, estén siendo candidatos una y otra vez a sabiendas de que no tienen el respaldo popular que se requiere. Entonces, ¿usted cree que se deberían ratificar también en esta? Así es, yo creo que es una medida, insisto, que nos permite poner cierto limitante a ciertas personas que, insisto, se lanzan a candidatos sabiendo que no tienen posibilidades y pues de esta manera recibiendo fondos públicos que bien pudieran ser utilizados de manera más eficiente para otros temas. Pues bien, vamos a ver cuál es la decisión mayoritaria de la Comisión de Justicia que tendrá a su cargo el análisis de este veto al Código de la Democracia con 18 objeciones puntuales. La comisión será la encargada de procesar esto y hacer las recomendaciones pertinentes al Pleno de la Asamblea, que en última instancia será quien se pronuncie respecto del veto. Queremos agradecer a la licenciada Jimena Peña, ella es presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.